Bajo la lupa de hacer. Galeb. Sí. Me encanta el nombre de tus producciones audiovisuales y también del programa. Pero te felicito, las audiovisuales están muy logradas. Es que ANUR TV tiene un grado de calidad muy importante. Muy bueno. Y muy logrado. Una producción también a conciencia. Algo de policial negro, esa cosa detectivesca, es algo que me parece gusta. Muy bueno. Es algo que me encanta, porque tenemos una particularidad, tenemos una óptica diferente, nos paramos desde un lugar diferente y desde ese lugar vemos las cosas de otra manera, por más que sea una problemática similar la que se viva, ¿no? Te felicito el camino recorrido. Muchas gracias. Y viniendo de vos es un honor, realmente. No, en serio. Porque la admiración es esa, ¿no? Es genuina. Aprovechemos para solidarizarnos con Pedro Brigger, que vino con nosotros a ese viaje. Vino con nosotros a ese Aprendí viaje, yo, es de buen caballero y de buena leche de reconocer cuando uno aprende charlando y debatiendo con alguien. Yo para aquel viaje me acuerdo que leí varios libros a contrarreloj, porque había surgido la posibilidad de ir y no quería ir a robar o a chorear, como se dice en el barrio, y lo que pude hacer lo leí, pero con una voracidad y un interés terrible de historia, de actualidad, y Pedro compartió con nosotros ese viaje y lo acaban de despedir, apartar del noticiero de la televisión pública y de Radio Nacional. Sí, y yo conversé con él y le pregunté si sus posiciones sobre el Medio Oriente él creía que tenían que ver con esta decisión, y él me dijo que sí. Así que a vos que te gustan esos temas, te lo dejo para que lo sepas. No es necesario. Más allá que seguramente tenés, en algunas cosas debes tener diferencias o no con Pedro. Tengo pero diferencias, es alguien con quien se puede hablar y el hombre para mí sabe, cosa que otros hablan y no saben nada. Ojalá Pedro algún día me acepte una entrevista como le solicité varias veces y que no ha aceptado. Mira vos. Porque en realidad mi espacio es abierto, está abierto para todo el mundo. Se escucha y aquí, y tanto en radio como en ANUR TV pueden decir lo que quieran. De prueba de eso está el programa histórico que hicimos sobre la AMIA con el Pájaro Salinas, con Fernando Paolera y con Daniel Schnittman. Imagínate, un judío, un católico, un musulmán y un agnóstico. Y se habló de todo. Pero sí, la solidaridad con Pedro Breve, porque nadie debería perder el trabajo. Que no se callen las voces, aparte. Por lo que piensa. Hay un flyer dando vueltas que dice: yo no quiero que nadie se quede sin trabajo. Yo me sumo, suscribo eso y totalmente. Además no sé, bueno, por un lado, por eso los elogios, Galeb, porque son importantes los lugares donde se pueden escuchar voces distintas y la pluralidad informativa. Y a mí me da pena que Pedro pierda ese espacio. El otro día me contaba, a todos nos gusta ser reconocidos, y que ganó 2 veces un Martín Fierro en la televisión pública, y él como que no lo podía creer. No tenía una lógica profesional su apartamiento, para mí era una lógica claramente política. Hay que decirlo, este es un gobierno que ni siquiera le ha cumplido a sus propios votantes. No, comparto. Que iba a realizar esta política, muchos lo sabíamos. Los que no lo querían ver, allá ellos votaron, pero el resultado es este. Sí. No había otro resultado. A mí lo que me asombra, y lo quiero ser, digamos, hay que ser honesto y de alguna manera reconocerlo, es que no me imaginé que iba a ser con tanta velocidad. Uno se imaginaba quizás una cosa, no te voy a decir más gradual, pero manejando un poco algunas variables. Me parece que lo que queda claro es que este gobierno responde a sus mandantes. Ellos mismos incluso son los CEOs de las principales empresas a las que les interesa el país, diría la introducción del programa. Los recursos del país. Exactamente, lo decía irónicamente por aquella introducción del programa de Neustadt. Sí, claro. Y van a una velocidad que muchos no pensábamos. Creo, ojo, que cuando vos incluso hasta defraudas a tus propios votantes, que es lo que le pasó a Fernando de la Rúa con la Alianza, porque terminó haciendo el ajuste sobre los sectores medios que lo habían votado, eso anticipa tempestades, ojo, porque terminás deteriorando tu base de sustentación. Totalmente, y esa se está deteriorando rápidamente, pero yo creo que lo que hicieron, lo hicieron totalmente planificado, fue una doctrina del shock. Sí, comparto. Cosa... Como el libro de Naomi Klein. Exactamente, y lo aplicaron. Esto es de manual. Sí. Te dan golpes de knockout como para que no te puedas levantar. Y yo creo que se sintieron, nos pegaron en la pera y las sentimos, las piñas,
porque veo que la reacción se reduce simplemente a charlas en las plazas, y yo creo que la acción tiene que ser más contundente, mucho más proactiva en las calles. Las calles son nuestras, Sí. es del pueblo. Eso nunca lo olvidemos. Comparto. Y demostrarle que bueno, que el pueblo no está conforme, que no se trata de intentos golpistas ni nada por el estilo como lo han querido hacer con el anterior gobierno, sino de reclamar derechos legítimos, y obviamente decirles que no estamos conformes con todos los derechos vulnerados. Uno de ellos, los más importantes, para mí en este momento, ¿no?, que estamos acá precisamente en un medio de comunicación, es la ley de medios. Sí. Y la que, por ejemplo, como vos lo señalabas, permite que ANUR TV tenga una voz, pero que no es completa todavía, porque no está en una grilla para que podamos compartir lo nuestro con el resto de nuestros compatriotas. Aparte hace muy bien poder ver otras cadenas de noticias, y me lleva el pie a decir que repudio que el Estado argentino haya decidido retirarse, también por cuestiones políticas, de la asociación con otros países de Latinoamérica para la señal regional Telesur, ¿no? No, ni que hablar. Lo de Telesur es una barbaridad que no tiene nombre. Todo lo que se respire pueblo, a la mierda, lo tiran a la mierda. Y muchachos, a ver, el 80% de la Argentina es pueblo, no pertenece a la clase oligárquica, no. Y un poco más también. Pero no quiero hablar tanto yo, quiero que hables vos, y ya no nos queda tanto tiempo, pero al menos quiero que ese viaje que hicimos, vamos a decir, donde lo hicimos, fue a la República Islámica de Irán. Estuvimos en Irán y fue uno de los viajes profesionales más interesantes, yo te diría ese, y uno que hice a Malvinas, un viaje humanitario acompañando familiares de los caídos, en realidad de los argentinos, los compatriotas que murieron cuando hundieron ilegalmente y criminalmente el crucero General Belgrano en las aguas del Atlántico Sur. Bueno, los dos viajes como periodista que más preguntas me despertaron, de los que más aprendí, para los que más me preparé, y bueno. ¿Te dio miedo Irán? No me dio miedo. Me hizo despertar muchas preguntas. No te voy a negar que sentí que la amenaza del conflicto armado está más presente en esa zona, claramente, porque es una zona en guerra, con también un gran portaaviones, un territorio que es un gran portaaviones de Occidente en esa zona, que es el Estado de Israel. Y más allá de, sin entrar en los temas para charlarlos quizás otro día más en profundidad, a mí sí, yo esto lo digo en cualquier lado, me parece que es una tragedia para la historia de la humanidad que una nación conformada de alguna manera como resultado del mayor genocidio que vivió, junto con el genocidio en el continente americano, la historia de los hombres en la tierra, que fue el Holocausto, después haya con el tiempo implementado una política imperialista y de expansión que para mí es criminal, claramente, en lo que están haciendo con el pueblo palestino. Y lo están dejando como a los mapuches acá, sin tierras cultivables, sin recursos. Es una política por otra vía de exterminio. Totalmente, y ya no es una causa árabe, una causa islámica, es una causa de la humanidad, y que la humanidad se dé cuenta de que está siendo testigo. Y creo que no solo los judíos argentinos, como hay en cualquier parte del mundo, sino los propios israelíes deberían entender que, no sé, tiene que haber una política distinta de coexistencia pacífica, por lo menos de respeto a los acuerdos de Oslo. Hay que recordar que un presidente o un expresidente israelí fue asesinado por la ultraderecha de ese país, ¿no? Yitzhak Rabin. Por avanzar hacia una política, me parece, más razonable, incluso hasta de los propios intereses. Yo aclaro que no soy un especialista en estos temas, pero esto me parece que lo puede decir cualquiera que más o menos lea los diarios. Y sí es público esto, más o menos. Para despedirnos ya prácticamente, sí. Autocrítica en 5 palabras. Mira, autocrítica. Ya entiendo, me lo decís así y ya sé de lo que querés que hable, y me parece, gracias te pido por tirarme este disparador.
Me parece que el proceso que terminó estos 12 años tuvieron muchos logros y muchos problemas. Yo te diría 3 autocríticas. Una, hubo un momento del proyecto kirchnerista con el cual yo tuve muchísimas simpatías y acuerdos, con algunas diferencias, pero del cual me sentía esta parte, que no le dio el rol que merecía al movimiento obrero organizado, a los trabajadores. Creo que fue un error. Segundo error, la política comunicacional me parece que le dio un rol a la burguesía nacional. Es un viejo debate del peronismo y el rol de la burguesía nacional. Y queda claro que los empresarios no tienen ideología. Hay excepciones, pero muy pocas en la historia de la Argentina. Y el rol de Sergio Spolsky, de alguna manera, yo no tengo ni que reflexionar nada. Soy una víctima de esta situación junto con todos mis trabajadores. No lo quiero con todos mis compañeros. No me acuerdo si te lo dije o no, pero dale. Y el tercer tema que me parece que hay que repensar, bueno, creo que los dos que mencioné son muy importantes, pero un tercero tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones. Hay una manera que quizás tiene que ver con la propia historia del peronismo, una organización muy vertical, muy de arriba hacia abajo, claramente. Yo creo que eso en algunos momentos es necesario. No me voy a poner un asambleísta hippie de una plaza del centro en una asamblea del 2001, pero al mismo tiempo, cuando no se trata de incentivar procesos de participación y son procesos decisionistas de arriba hacia abajo, después es más difícil defender muchos derechos ampliados y conquistados, porque en la cultura cotidiana muchos lo asocian con algo que vino de arriba y no con algo para lo cual yo luché para conquistarlo y después voy a luchar para defenderlo. Igual, a pesar de todo esto, creo que desde los años fundacionales del peronismo, y sin compararlos, porque para mí aquello fue de una escala inalcanzable, insuperable, lo mismo que el estatus que tuvo el argentino más importante de la historia, por lo menos moderna, que fue Juan Perón. Pero me parece que desde aquella época hasta ahora, la verdad que fueron años felices estos, con todas sus dificultades. Y creo que el pueblo argentino va a... Te lo digo yo, que no soy peronista. Sí, ya sé que no sos peronista. El tema es que... Pero sí sos nacionalista. Sí. E internacionalista, pero sobre todo nacionalista. Yo te definiría como un nacionalista popular. Que eso es... incluye a los peronistas, a los radicales irigoyenistas. Es una transversalidad. Y creo que Néstor lo que había logrado era la síntesis de esa transversalidad. Sí, y creo que así tendría que haber seguido. Y después se degeneró. Y ahora, con lo que pasó con la votación del endeudamiento con los fondos buitres, que una parte importante de los senadores de Frente para la Victoria, muchos presionados por los gobernadores, a su vez extorsionados por el gobierno macrista, de que no les iban a transferir dinero si no lo votaban, etcétera, aprobaron el endeudamiento. Entonces yo creo que ahora también se va nuevamente, porque siempre terminó pasando desde que Perón fue derrocado en el 55, que siempre hubo un ala combativa y un ala negociadora, un ala peronismo, o incluso en el sindicalismo que lucha y el que transaba con los militares a cambio de las obras sociales, y eso se va a repetir. Ojalá que algún día termine todo eso, porque realmente nos merecemos transparencia, nos merecemos mayor honestidad y nos merecemos defender las convicciones, por sobre todas las cosas. Sí, ahí está la clave, defender las convicciones y ganar ahí el respeto de que el pueblo valore a los que son coherentes y lo que dicen lo defienden con el cuero. Exactamente. Lo que decís con la boca lo bancás con el pecho. Gracias, Martín Piqué, por esta visita, por este esfuerzo que estás haciendo, porque sabemos que estás en lucha todos los días. Yo te agradezco a vos, te quiero mucho a pesar de que nos vemos de vez en cuando. Yo también te quiero mucho. Te banco en todas, fuerza, atravesamos momentos difíciles. Para vos también, para todos los compañeros. Vos sabés a qué me refiero. Sí, ni que hablar. Y estemos juntos, seguramente nos vamos a encontrar en la calle. No, seguramente, que ese no es nuestro lugar natural.